Qué bueno que estamos de vuelta y ustedes con nosotros. Así que sigamos hablando de cómo hacerse millonario. Es decir, yo quiero ser millonario y usted, ¿cómo es la...? Bueno, mire un poquito el libro que nos auspicia en esta semana, nos entrega la librería del Centro Familiar de Adoración, Secretos de Salomón, el hombre más sabio y más rico que se haya conocido. Primero sabiduría y después riqueza. Así que adquiéralo en la librería del Centro Familiar. Y ahora vamos al primer tip. 7 tips, ¿verdad, Miguel? 7 factores que en el libro, es interesante, esto es extraído de un libro que se llama El millonario de al lado. Es un libro que estudia ¿Perdón? Esa soy yo, el millonario de al lado. De al lado, Soy yo. exactamente. Mírenme. ¿No es cierto? Y que es altamente recomendable para conocer un poquito esos detalles de la vida del millonario. Entonces, vamos a una plaquita. Primer tip, o el primer factor dice, viven muy por debajo de sus posibilidades. Viven muy por debajo de sus posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Tienen una especie de cero estrés por la apariencia, por el que dirán, porque ¿cómo yo quiero que los demás se enteren que soy millonario? Mira, ¿sabes qué significa, para hacerlo bien práctico y que la audiencia entienda qué es vivir por debajo de sus posibilidades? Ellos tienen posibilidades de gastar al mes 5 millones, 3 millones, 1 millón, pero no gastan 5, 3, 1. Si ganan 5, gastan 1. Si ganan 3, gastan 500. O sea, siempre están gastando mucho menos de lo que están ganando. Eso es vivir muy por debajo de sus posibilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los meses les sobra dinero que pueden ir acumulando de alguna manera con objetivos de inversión. Sí, aquí el segundo tip dice, invierten su tiempo, energía y dinero de una manera eficiente que lleva a generar riquezas. Claro, acá fíjate qué interesante, llevan a generar riqueza. Robert Kiyosaki define el tema porque uno puede comprar su dinero, invertirlo en cosas que generan más gastos. Ellos no se pasan comprando casas o autos que le van a generar gastos. Ellos el dinero ese que hablábamos en el ítem anterior, que juntan, lo invierten para generar más ganancias permanentemente. Qué bueno. El tercer tip dice que esta gente considera que la independencia económica es más importante que exhibir una posición social. Claro, espectacular, es lo que recién vos decías, ¿no es cierto? A ellos no les interesa mostrarse o aparentar, porque ellos saben lo que son, ellos saben lo que tienen y no necesitan andar por ahí con ropas de marca, con autos fabulosos, debiéndole a todo el mundo para poder hacerlo. No, ellos viven dentro de su realidad y les es mucho más importante el vivir, el dormir tranquilos que el estar aparentando ser lo que no son. Me encanta este factor 4 porque rompe con una cantidad de ideas y de parámetros mentales y situaciones en las que por lo general una cantidad de gente fuimos criadas. Si no recibiste ayuda de tus padres, si no naciste en una familia acomodada. Sin embargo, acá el ítem 4 dice, no recibieron atención económica de los padres. Esto quiere decir, no han recibido una herencia. No le dijeron, acá te entrego una cantidad de dinero y bueno, que te vaya lindo. ¿Cómo es esto? Es interesante, hay que aclarar que no es el 100%, ¿no es cierto? Siempre esto se basa en la mayoría, 70, 75, 85% de las personas. ¿Qué quiere decir? Que ellos construyeron su propia riqueza en base a ¿qué? A ciertas actitudes, ciertas capacidades que desarrollaron en su vida para poder hacerlo. Por eso es importante entender, uno, no importa en qué situación estás, vos hoy si tomás la decisión y haces las cosas de manera correcta, a lo largo del tiempo podés llegar a ser uno de estos millonarios. De estos millonarios. El ítem 6 dice, 5 hijos adultos, sí, tenés razón, son hijos adultos, y esto escuchen bien todos los hijos adultos, especialmente los nuestros, dice, y sus hijos adultos se autoabastecen económicamente. Esto quiere decir que no es como nuestra cultura, ay, el nene, la nena, 40 años y siguen viviendo en casa, y bueno, no es que esté mal, no me malentienda por favor mamá ni papá. El hecho es de que cuando tienen cierta edad adulta, es decir, a partir de los 18 o 20 años, tienen que tomar responsabilidades. ¿Es esto lo que quiere decir, Miguel? Sí, es así mismo. Cuando llegan a cierta edad de la etapa de la vida, es importante que nosotros podamos transferir a la siguiente generación la responsabilidad, el entender que ellos tienen que poder autoabastecerse, mismo por una cuestión de cariño, de amor, de protegerles realmente, porque ¿qué ocurre?
¿quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Y si nuestros hijos están dependiendo de nosotros y nos vamos de un día para otro y no los hemos preparado, ya es un problema. Y de hecho, si nosotros miramos alrededor, Perlita, uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día es ¿cuál? Que los papás se pasaron dándole a los hijos y después a los nietos, y cuando llegan a una cierta edad, 65, 70 años, se quedaron sin la energía, gastaron todo en los hijos, en los nietos no se prepararon y entonces tenemos toda una crisis interna familiar debido a este problema financiero. Y vienen los quebramientos muy fuertes familiares. Entre eso, ¿por qué? Problemas económicos. ¿Qué hicimos? Criamos una cantidad de adultos incapaces de tomar decisiones correctas y hacerse cargo de sus propias vidas. Responsabilidad. Busque el significado en el diccionario y trátelo de aplicar y muestre una vida de responsabilidad. El ítem 6 dice, son hábiles para detectar oportunidades en el mercado. Miguel, ¿cómo yo puedo ser hábil para detectar algo que está aconteciendo y que es una buena oportunidad? Si yo elijo una carrera que heredé porque mi papá me dijo que fuese médico, que fuese abogado, que fuese arquitecto, o porque yo puedo elegir, vaya sea cual sea la carrera, pero que eso me haga sentirme bien. ¿Vos crees que cómo viene eso? Bueno, son dos situaciones. Por un lado, es interesante el tema que dice de detectar oportunidades. Sin duda que para poder detectar una oportunidad uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar atento a eso, uno tiene que estar queriendo detectar la oportunidad, pero además tiene que estar preparado para la oportunidad que se presenta. Porque de repente, por decir, yo soy deportista, me gusta el fútbol, juego bien al fútbol, pero no me cuido físicamente. Y aparece la oportunidad en un equipo que necesitan un jugador con mis características, pero yo no estoy preparado. Entonces las cosas no funcionan. Yo tengo que estar preparándome para que cuando la oportunidad aparezca, la pueda tomar. Entonces ellos se viven preparando y están, como no tienen deudas, tienen un sistema de vida muy tranquilo, donde ellos pueden dedicar el tiempo y la energía para pensar y producir y no estar atrás de los acreedores. Qué bueno. Y el séptimo y último ítem dice, eligen la ocupación correcta. Qué interesante esto, pero para elegir la ocupación correcta tenemos que tener lo que decía recién Miguel, ese estado de paz mental para poder escoger, poder discernir, poder entender los tiempos. Yo tenía un jefe que te digo lo que decía de mí, para que vea usted qué inteligente soy. No, decía él que yo vivía en remojo esperando la oportunidad porque no me pichaba rápido. Y entonces la perseverancia y la consistencia de poder encontrar algo que realmente nos agrade hacer. Y bueno, eso que te agrada hacer, eso bueno que te agrada hacer, que edifica a las personas que están a tu alrededor, entonces eso te va a hacer feliz también y va a generar una cantidad de riquezas, sobre todo personales, para luego hacer las riquezas económicas. Es así como decís, Perlita, eligen la ocupación correcta, decía, y eso es un gran desafío para todos. ¿Cuántos elegimos, como vos decías hace un ratito, la carrera de papá o de mamá que ellos quieren y papá y mamá se proyectan en nosotros y al final después nosotros nos damos cuenta que no es lo que queríamos? Es clave que vos hoy analices si estás donde te gusta, si es porque Dios te dio dones para que vos puedas fluir dentro del área donde Él te dio los dones, con el propósito de que vos disfrutes de las 24 horas del día. Ir a trabajar no tiene que ser para vos una carga, no debería ser. Así que tenés que analizar hoy todos estos factores que vimos para que puedas ser y proyectarte y creer que lo puedes hacer y llegar a ser millonario. Ay, qué fantástico. Estamos entrando así al mes de octubre y en estos tiempos, no sé si en su caso o la tuya, Miguel, pero en la mía hay todo un movimiento. Una de mis hijas está escogiendo carrera y terminando su ciclo secundario. Entonces, de repente, todo el mundo habla de una carrera y hay una influencia muy fuerte dentro de los compañeros mismos. No abarroten las universidades porque todo el mundo va a esa carrera. Escojan una carrera que los haga felices, que los haga sentirse realizados, valiosos. Entonces vamos a poder producir, no importa lo que esté pasando, como dice Miguel, me va a dar un gusto irme a trabajar todos los días. Okay. Muy bien, entonces es interesante para ir cerrando, Perlita, que entendamos. Uno, debemos vivir dentro de un presupuesto, tenemos que creer lo que queremos, buscar lo que nos gusta, desarrollar el dominio propio. Todas estas cosas tienen mucho que ver con tu relación personal con Dios. Dios es el que te da el poder, dice la palabra de Dios, para
hacer las riquezas. Él te da la gracia, te da la sabiduría como le dio a Salomón, así que hoy te alentamos a que entres en comunión personal con tu Creador. Que tengas y practiques y desarrolles el dominio propio, que es un ejercicio, una habilidad, es una disciplina. Y luego de ese dominio propio, afirmados a la palabra de Dios, así como el hombre más sabio conocido hasta esta época. Es decir, los libros de Proverbios están aquí, desarrollados uno a uno, y bueno, poder tener en cuenta siempre lo que Dios dice acerca de las cosas que tenemos que hacer en la vida. Y entonces nos vemos el próximo sábado, y yo quiero seguir siendo millonario. ¿Y vos, Miguel? Yo también, y cuando ganes tus primeros millones, esperamos tu mail. Un abrazo, nos vemos el fin de semana que viene, Dios mediante.